¿Te imaginas descubrir que el chico que te gusta es tu hermano? Dale like a este video y cuéntame cómo se llama la persona más famosa de tu país. Hoy resumimos. La historia gira en torno a Ena Quraishi, una chica que nació con una habilidad única. Puede ver los colores 100 veces más intensos que cualquier otra persona. Pero ese don extraordinario también la llevó a desarrollar una obsesión por el dibujo que con el tiempo empezó a salirse de control. A simple vista, Ena es una estudiante de secundaria, vive con su padre y parece un adolescente común, pero su mundo está lleno de matices que solo ella puede percibir. La mayoría de los objetos que la rodean se ven apagados, casi grises, salvo aquellos que emiten colores vibrantes, y cada vez que aparece uno de esos destellos, algo dentro de ella se activa, una necesidad urgente por pintar. Una mañana mientras se preparaba para ir a clases, la pasaron a buscar su novio Yuma y su mejor amiga Marika. Yuma la conoce desde que eran niños y siempre ha estado pendiente de sus emociones. En su escuela no usan uniforme, así que los estudiantes pueden vestirse como quieran, siempre que mantengan una apariencia ordenada. Al llegar al colegio, una chica popular llamada Yuzuki llamó a Yuma. Ella parecía tener un interés especial en él, aunque Yuma ya estaba con Ena. A pesar de eso, él se esforzaba por mantener la distancia, tratando de evitar malentendidos y proteger los sentimientos de Ena. Debido a su sensibilidad visual, Ena a veces siente un impulso repentino de pintar cuando algo brilla más que el resto. Aunque intenta disimularlo, Yuma sospecha que ha vuelto a dibujar. Para Ena, el arte es como respirar, pero también cree que si sigue pintando terminará haciendo daño a quienes la rodean. Ese miedo viene de su pasado. Su padre le pidió que dejara de pintar, convencido de que era lo mejor para ella. Todo empezó cuando él notó que el talento de Ena era muy parecido al de su madre. Con el tiempo, ese talento se volvió una pasión desbordante. Ena, siendo aún una niña, solo quería pintar sin parar, ignorando la advertencia de su madre. Incluso los médicos confirmaron que Ena podía imaginar hasta 100 millones de colores. Cuanto más se interesaba por algo, más colores veía, y eso la impulsaba a pintar sin descanso. Pero su madre, agotada y frustrada, empezó a verla como una niña extraña, y eso terminó por romper los lazos familiares. Desde entonces su padre le pidió que se contuviera, que no volviera a pintar, para evitar más sufrimiento. Cada vez que un color se cruzaba por su mente, él le pedía que cerrara los ojos. En casa se encargaba de retirar cualquier objeto que tuviera demasiados colores. Era su forma de protegerla, de evitar que el impulso por pintar volviera a dominarla. Al día siguiente, Marika llegó emocionada a la escuela. Le contó a Ena que su artista favorito iría al colegio para una sesión de fotos. Se trataba de Ren Sonomia, un modelo y cantante emergente. Cuando Ren bajó las escaleras, Ena no pudo apartar la vista de él. A sus ojos, Ren irradiaba una explosión de colores desbordantes y deslumbrantes. Era la primera vez en mucho tiempo que Ena sentía cómo ese impulso por pintar se intensificaba. Ren le transmitía una calidez y una luz que superaban todo lo que había sentido antes. Sin poder contenerse, corrió al aula de arte, tomó sus materiales y empezó a plasmar todos los colores que inundaban su mente. El mundo gris que la rodeaba desapareció, reemplazado por una oleada de tonos que no podía detener. Aún así, en el fondo temía que volver a pintar pudiera traerle otra vez sufrimiento. Pero ahora empezaba a entender que existía un mundo hermoso y único que solo ella podía ver. Por otro lado, un estudiante de arte llamado Kenuke quedó impresionado al ver su obra, al igual que Yuzuki, que la observó por casualidad. Sin embargo, Ena regresó con el rostro alterado y trató de destruir el cuadro. Dijo que no debía pintar y le pidió a Kenuke que lo tirara. Desde ese día, algo cambió en ella. Llegaba tarde a clases porque pasaba las noches viendo videos de Ren. Incluso durante las lecciones lo seguía viendo en secreto. El deseo de pintar volvió a dominarla y empezó a dibujar en su tablet. Por su parte, Yuma notó que Ena ya no actuaba como antes. Incapaz de resistirse, volvió al aula de arte. Kenuke la vio pintar otra vez y volvió a expresar su admiración por su talento, pero Ena, como siempre, le pidió que destruyera el cuadro. Esta vez Kenuke se negó y le sugirió que se lo llevara a casa. Kenuke también había subido a redes sociales el cuadro anterior sin que Ena lo supiera. Según él, la obra lo había conmovido profundamente y sería una pena que nadie más pudiera verla. Además, la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Muchos usuarios elogiaron el retrato de Ren y agradecieron a quien lo había pintado. Para Ena era la primera vez que recibía elogios por su arte. Incluso había personas esperando su próxima creación. Hasta entonces había vivido bajo la idea de que no debía pintar ni dejarse llevar por sus emociones,
pero si sus dibujos podían ayudar a otros, ¿realmente estaba mal compartirlos? Con ese pensamiento decidió subir también la segunda pintura. En clase, Marika le dio la noticia de que había sido invitada a un evento exclusivo de Ren y podía llevar a una amiga. Por supuesto, eligió a Ena. En el evento, Ena no podía apartar la vista de Ren. Había algo en el que la intrigaba, y cuando finalmente estrechó su mano, lo entendió todo. Entre todo el brillo que emanaba de Ren, sus ojos seguían siendo grises. Según su percepción, ese color significaba soledad, y eso la hizo sentir aún más conectada con él. Al volver a casa, Ena se encontró con Yuma, que la esperaba con un pastel. En cuanto lo vio, se sintió culpable por haber olvidado que era el aniversario de su relación. Yuma, que ya sabía por Yuzuki que Ena había pintado un cuadro en el aula de arte, no se molestó por su admiración hacia Ren. Lo que realmente le preocupaba era que volver a pintar pudiera hacerle daño, como ya había ocurrido en el pasado. Esa fue, después de todo, la razón por la que su madre se fue. A Ena le tomó mucho tiempo aprender a contener sus impulsos y aceptar su situación actual, y por eso Yuma le pidió que dejara de pintar. Justo cuando Ena estaba a punto de borrar la publicación de su pintura, recibió un mensaje de Ren. En ese mensaje, él la saludaba con calidez y le agradecía por el hermoso retrato. Incluso le preguntó si podía pintarlo en persona al día siguiente. El retrato de Ren se volvió viral en redes sociales en cuestión de horas sin que nadie supiera quién lo había hecho. A pesar de la atención positiva, Ena seguía dudando en contarle a Marika que ella era la autora. Al final decidió ir sola a la oficina de Ren sin decirle nada a Yuma ni a Marika. Ren la reconoció enseguida, recordando que Ena había asistido a su evento de fans. Gracias a Mami, su manager, Ena se enteró de que la carrera del artista estaba en riesgo. En su último programa había quedado en último lugar y si eso se repetía sería eliminado. Por eso necesitaba su ayuda. Su pintura anterior había tocado a personas que ni siquiera eran fan de Ren y eso podía cambiar los resultados de la próxima votación. Pero Ena le dijo que aún no estaba lista para pintar, recordando la promesa que se había hecho a sí misma de no causar más problemas. Ni siquiera explicó sus motivos, solo prefirió regresar a casa. Al llegar, su padre estaba en su habitación sosteniendo el dibujo que ella había roto. Resultaba que Yuma le había contado en secreto que Ena había vuelto a pintar. Ante eso, Ena no tuvo más opción que abrir su corazón y decir todo lo que llevaba tiempo guardando. Le confesó que se sentía profundamente atormentada cada vez que tenía que cerrar los ojos para no ver los colores. Para ella pintarlo era todo, si no podía hacerlo era como si no pudiera vivir plenamente. Por eso le rogó a su padre que la dejara volver a pintar como antes, pero él estaba preocupado, por lo que se negó rotundamente. Le recordó que ese deseo solo traía sufrimiento a quienes la rodeaban, tal como ocurrió con su familia que terminó separada. Incapaz de aceptarlo, Ena rompió en llanto y decidió marcharse. También se sintió traicionada por Yuma, quien le contó a su padre que estaba pintando de nuevo. Aunque sabía que lo hizo por preocupación, ya no quería escuchar excusas. Esa noche se dirigió a un lugar lleno de recuerdos. Para su sorpresa, allí se encontró con Ren. Él le contó que de niño había vivido en esa zona y que solía ir a ese sitio para calmarse cuando tenía problemas. Casualmente, era el mismo lugar al que Ena acudía para encontrar paz. Ren le confesó que trabajaba duro por su madre y que siempre intentaba mostrar una sonrisa falsa, aunque por dentro no sentía nada. No sabía qué quería hacer ni qué le gustaba realmente. Al escuchar su historia, Ena se sintió reflejada. Le dijo que ella también había vivido demasiado tiempo en un mundo gris y que ambos compartían esa sensación de vacío. Esa noche decidió que quería pintar a Ren. Era como si esos colores hubieran estado esperando por ella desde hacía mucho tiempo. Mientras eso pasaba, Yuzuki los vio desde afuera sin que ellos se dieran cuenta y de inmediato llamó a Yuma para contarle todo. Al poco rato, Yuma llegó junto a Marika e intentó llevarse a Ena, recordándole que le había prometido no volver a pintar. Viendo el malentendido, Ren explicó que él mismo le había pedido a Ena que lo retratara. Por su parte, Marika, que estaba dolida, se metió en la conversación y le preguntó a Ena por qué no le había dicho que era ella quien había pintado y publicado el retrato. Ena no supo qué decir y se quedó en silencio sin poder encontrar las palabras para explicar lo que sentía ni cómo arreglar la confianza que había roto con Marika y Yuma. En esa discusión, Ren escuchó por primera vez el apellido de Ena y se quedó helado. Él no era solo un extraño que había tocado el corazón de Ena, sino que era su hermano mayor. Resulta que tras la separación de sus padres, Ena se había quedado con su papá, mientras que Ren se había ido con su mamá.
Al ver a su hermana, Ren le contó a su mamá, pero ella tenía problemas mentales, así que solo se encerró en su cuarto. Debido a su gran inestabilidad emocional, siguió bajo tratamiento psiquiátrico y tomando medicamentos para calmarse. Mientras tanto, Marika empezó a alejarse de Ena y Yuma también comenzó a evitarla. Aunque los dos seguían pensando en ella, no sabían cómo acercarse. Yuma le explicó a Marika que Ena había luchado mucho para no volver a pintar porque creía que este impulso había sido la causa de que su familia se separara. En casa, Ena estaba buscando cosas en el almacén cuando encontró un dibujo que había hecho hace mucho tiempo. Aunque estaba incompleto, al verlo, algo dentro de ella volvió a activarse. Al principio pensó que era un retrato de ella y su papá, pero el papel estaba dividido en partes. En el otro lado aparecía una mujer y un niño. De inmediato le preguntó a su papá y este le explicó que ese dibujo lo había hecho cuando tenía apenas 3 años y que las figuras eran su madre y su hermano. Dado que el padre ya sabía por Yuma del reencuentro, no dudó en confirmarle que Ren era su hermano mayor. Esa revelación por fin explicaba por qué Ren conocía también el lugar y por qué Ena sentía que lo conocía de siempre. Y es que hacía 15 años Ren se mudó con su mamá lejos de casa. Debido a eso era natural que Ena no lo recordara, ya que era muy pequeña en ese entonces. Después de escuchar todo eso, Ena llamó a Ren para encontrarse con él. Ella pensó que Ren ya sabía todo desde el principio, pero él solo se había enterado al escuchar su apellido. En el pasado, Ren le guardaba rencor a su papá por la separación que lo obligó a pasar por momentos difíciles con su mamá. Sin embargo, al ver el dibujo de Ena, algo en él cambió. Se sintió muy conmovido y entendió que su hermana también había tenido una vida difícil. A pesar de todo, Ena seguía culpándose, pues sentía que ella era la razón por la que su familia se había desmoronado y por eso creía que no debía volver a pintar. Mientras tanto, Yusuke aprovechó la tensión entre Ena y Yuma para acercarse a él y confesarle lo que sentía, pero Yuma aún estaba enamorado de Ena, así que no pudo corresponderle. Dolida por el rechazo, Yusuke publicó una foto que había tomado en el aula de arte donde se veía a Ren sin camisa mientras Ena lo pintaba. A raíz de eso, la imagen se hizo viral en cuestión de horas, lo que provocó que en redes sociales y en la escuela empezaran a circular rumores sobre la relación entre Ena y Ren. Como consecuencia, muchos, especialmente los que los odiaban, comenzaron a atacarlos con comentarios hirientes. La situación afectó profundamente a Marika, quien al ver a Ena sufrir se disculpó por haber dudado de ella. Aún así, Ena se sentía una carga para todos, por lo que decidió alejarse, ya que no quería que Yuma ni Marika tuvieran que aguantar las consecuencias de sus acciones ni que cargaran con el peso de una promesa que ella no pudo cumplir. Por otro lado, el escándalo también impactó negativamente en la carrera de Ren, que comenzó a decaer drásticamente. Sabiendo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su hermana era atacada, el joven grabó un video de aclaración en el que reveló que la persona en la foto era su hermana menor. Explicó que habían estado separados durante 15 años tras el divorcio de sus padres y que el destino los había reunido nuevamente. De hecho, fue él quien pidió ser retratado y por ello rogó a los internautas que dejaran de atacar a Ena. El video llegó a oídos de su madre, quien contactó al padre de Ena para poder verla. Ena, que extrañaba profundamente a su madre, esperaba que ese reencuentro fuera una oportunidad para pedirle perdón por haber causado la ruptura familiar. Así, en la fecha acordada, la madre llegó acompañada de Ren. En un inicio, Ena expresó su arrepentimiento por haber causado dolor a su madre y a su hermano. Sin embargo, la respuesta de su madre fue inesperada, ya que le dijo que si ella realmente quería pintar, no debía usarla como excusa para dejar de hacerlo. Y es que Ena había heredado el talento artístico de su madre, pero su don era único. Aunque su madre había intentado muchas veces que dejara de pintar, ella no podía detenerse. Dicha incapacidad fue lo que llevó a su madre a perder la paciencia y a reaccionar con dureza. Aunque sus palabras sonaban crueles, en realidad no lo eran. Su madre estaba frustrada, convencida de que su familia nunca volvería a ser como antes. Tal vez lo mejor era aceptar que las cosas habían cambiado y que tanto ella como Ren debían seguir adelante. En la escuela, los compañeros que antes criticaban a Ena comenzaron a sentirse culpables, especialmente Yusuke, quien había tomado y difundido la foto. Tiempo después, Kinuke se acercó para entregarles una pintura de Ena. Según él, la obra era impresionante y es que vista en persona, el talento de Ena era realmente extraordinario y profundamente conmovedor. Añadió que si Ena tenía ese don era porque veía el mundo de una forma distinta a los demás y eso no debía ser motivo de vergüenza. Las personas juzgaban y atacaban a Ena sin saber lo difícil que había sido su vida. A raíz de sus palabras, Kinuke logró abrir los ojos de muchos,
haciéndolos darse cuenta de que habían sido injustos con ella. Creían conocerla, pero en realidad no la entendían en absoluto. Por otro lado, Yuzuki, frente a Yumi Marika, finalmente confesó que ella fue quien publicó la foto de Ena y Ren, algo que hizo por frustración ya que Yuma había rechazado sus sentimientos. Sin embargo, ahora se sentía decepcionada de él, puesto que en lugar de apoyar a Ena en su momento más vulnerable, Yuma se había mostrado inseguro y distante. Yuzuki pensaba que como pareja él debía haber expresado lo que sentía por Ena. En otro lugar, mientras Ena pensaba en silencio, Ren se acercó y le mostró una hoja de dibujo y una fotografía que su madre había guardado. Y es que para ella su dibujo era un tesoro. De hecho, cuando Ena hizo su primera pintura fue ella quien más se emocionó. Sin embargo, al no saber cómo guiar el talento de su hija, sus emociones se desbordaron. A pesar de ello, su madre nunca la odió. Al contrario, amaba profundamente sus pinturas. Por eso Ren deseaba que tanto Ena como su madre pudieran avanzar por el camino que eligieran, puesto que para él ambas eran su familia más valiosa y nada podría reemplazarlas. Al girar la fotografía, Ena notó que tenía el número 1 escrito. Esto significaba que había más imágenes. Al revisar el almacén, encontró un álbum desgastado lleno de recuerdos que su madre había organizado, desde su primer dibujo hasta fotos de cuando entró al jardín de infancia. Aunque su madre sabía que Ena era una niña sensible y emocionalmente vulnerable, confiaba en que crecería bien. Creía que Ena encontraría amigos que la comprendieran y cuidaran de ella. Su mayor deseo era que ella aprendiera a quererse y pudiera vivir feliz en el mundo que tanto amaba. Poco después su padre le informó que Yuma la estaba esperando afuera. Yuma por su parte finalmente había comprendido lo que debía hacer por la chica que amaba. Le entregó su pintura y le dijo que a partir de ahora apoyaría lo que ella amaba. No volvería a prohibírselo siempre que eso le hiciera sonreír. Al día siguiente, Ena volvió al aula de arte. Esta vez pintó frente a sus compañeros y a su padre, concentrándose por completo en plasmar los colores que solo ella podía ver. Por otro lado, Ren intentaba convencer a su madre de que saliera de su habitación. Le explicó que Ena estaba enfrentando su pasado a través de la pintura y si Ena podía hacerlo, también ellos podían. Su madre no sabía cómo actuar, se culpaba por no haber sabido amar a su hija, por haberla herido y abandonado. Ese arrepentimiento la hacía sentir como si hubiera fallado como madre. Era como si el amor que sentía no pudiera salir de forma correcta y se quedara atrapado dentro de ella. Pero en lo más profundo de su corazón, su madre amaba a Ena más que a su propia vida. Dentro de todo lo que había vivido, de tantos conflictos y silencios, Ena finalmente comprendió que debía pintar para sí misma. Solo así quienes vieran sus obras podrían entender lo que estaba guardando en silencio durante tanto tiempo. Por otro lado, la paciencia de Ren al intentar convencer a su madre no fue en vano. Finalmente ella accedió a visitar a Ena. No dijo nada, solo se quedó allí en silencio, contemplando a su hija sumergida en su arte. En esa pintura, Ena había plasmado a todas las personas valiosas que habían formado parte de su vida, junto con los lugares que guardaban sus recuerdos más preciados. Al final, el mundo que la rodeaba empezó a brillar con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Ena entendió que si no fuera por su madre, nunca habría podido ver lo hermoso que era este mundo. Y así, la historia llegó a su fin. No siempre logramos que todos acepten nuestra existencia, pero a pesar de las diferencias, todos vivimos bajo el mismo cielo iluminado. A veces sentimos alegría, otras veces tristeza. Por eso, si alguna vez tienes un problema, no lo guardes solo para ti. Si tus sentimientos son sinceros, quienes te quieren sabrán entenderte. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Ojalá haya dejado algo valioso en tu corazón. Hasta una próxima oportunidad. Bye.